Entonces voy a hablar sobre un problema parabólico no lineal. Básicamente este es el problema parabólico no lineal, es una ecuación con termodifusivo no lineal. Solo para comentar, este problema recién ahora poco menos, recién este mes, va a salir publicado en el Journal of the Franklin Institute, y es en colaboración con el profesor profesor Enrique Fernández Caro, y Irene Maringate. En este trabajo que estoy aquí mencionando está todo el estudio teórico y numérico sobre el problema de control de esa ecuación que voy a hablar ahora, en dimensión 2 y 3. Yo solamente voy a hablar la parte teórica, no voy a entrar en detalles a la parte numérica, que hace parte de ese trabajo que está saliendo ahora en enero. Entonces, hice esa aclaración, voy a hacer solo la parte teórica. Voltamos a la ecuación, aquí está el problema. Este problema, normalmente cuando A no depende de Y, sino solamente de X o de XT, y agregando algunas semilinealidades, como por ejemplo f de Y, o f de Y, gradiente de Y, en fin, botando aquí función de XT y agregando semilinealidades, fue ampliamente estudiado. Fue estudiado, no sería mentira decir que tengo unos 20 artículos, por lo menos publicados, todos de gran importancia, algunos de ellos bastante notorios, como aquel que agrega una semilinealidad del tipo logarítmico, que entra en solución global, feito por Enrique Caras o Azúa, y tengo muchos trabajos, muchos, Fursikov, Manulov, Carolina Fabré, Jean-Pierre Repuel, tomando aquí A de chiste y agregando semilinealidad. Considerando aquí con la difusión no lineal, tengo muy poca cosa feita. En dimensión 2 y 3, es la generalización de un trabajo que fue feito en dimensión 1, que nuevamente voy a ir a la bibliografía y voy a mencionarlo, que es ese trabajo, por el profesor Enrique Fernández Cara, Dani Nina Guamán, Miguel Núñez Chávez y Franciani Vieira. Ellos hacen ese problema que yo voy a abordar en dimensión 2 y 3 en un D. Ellos hacen control por trayectorias y el análisis numérico. Y ellos publicaron en el Journal of Optimization Theory and Application en diciembre de 2016. Entonces, este trabajo es una extensión de ese problema a dimensión 2 y a dimensión 3. ¿Ok? Entonces, en esa dirección, tomando aquí la cuasi linealidad, dependiendo del grado de Ipson, no hay mucha cosa feita, son en dimensión 1, y esto sería una extensión a dimensión 2 y 3. El método que nos vamos a usar es el método de la función inversa de Lyusternik. El método de la función inversa de Lyusternik consiste en escribir el problema como una ecuación abstracta sobre espacio de Banach. Antes de avanzar, solo para mencionar, este problema también puede ser abordado siguiendo esta idea, agregando aquí en lugar de Ipson el gradiente, más en dimensión 1. Estas ideas pueden extenderse a dimensión 1, en lugar de Ipson, botar el gradiente de Ipson, en las ideas que la Yenchi país aquí. Entonces, repito, es la idea de resolver este problema no lineal, es usar el método de la función inversa, teorema de la función inversa de Lyusternik, inversa por la derecha. Y básicamente, ¿en qué consiste ese método? Ese método consiste en agregar, aquí son un segundillo, en aplicar este teorema. Este es el teorema de Lyusternik, ¿no? Dice C a Ipson y C dos espacios de Banach, de Ipson en C, donde acá es una aplicación de clase C1, en una vecinanza, y supone que la derivada es sobreyectora entre los dos espacios de Banach. Entonces existe una inversa local por la derecha, una inversa local por la derecha, satisfaciendo este problema. O sea, el teorema de la función inversa nos permite resolver ecuaciones abstractas, ¿sí? Porque si acá tengo una ecuación, la inversa por la derecha me daría la solución de una ecuación abstracta, ¿no? Eso se hace ya en cursos de cálculo en dimensiones finitas, resolvemos ecuaciones algébricas usando la función inversa en dimensión infinita, y la idea es la misma, ¿no? Resolver
problemas abstractos sobre espacios de Banach usando el teorema de la función inversa en dimensión infinita. Entonces tenemos que definir una aplicación H y definir un espacio Y y un espacio C. Aquí ya luego para poder dar la idea, aquí está la aplicación H. El espacio Y y el espacio C voy a comentar de aquí a poco. Primero solamente quiero dar la idea global del problema. Entonces yo defino una aplicación H de Ipson B entre dos espacios y la primera componente de H es la ecuación parcial. Es la ecuación parcial. Esta es la ecuación parcial. Pasando el control al primer miembro es la ecuación parcial. Y la segunda componente de B es de Ipson en cero. Ipson en cero es la segunda componente de B. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo? Yo deseo resolver esta ecuación de aquí. Esta ecuación que está en bajo. H de Ipson B igual a H Ipson cero. La verdad yo no precisaría un H cualquiera. Precisaría que fuese cero simplemente. Más el teorema me permite resolver con un H cualquiera. Mas si esto fuese cero, ¿qué acontecería si este fuese cero? La primera componente del H vendría a ser la ecuación. Aquí está la ecuación, y tendría la ecuación igual a cero. O cuál es lo que no queremos, la ecuación igual a cero. La segunda condición sería, la segunda componente de acá sería Ipson de cero. Entonces, tendríamos Ipson de cero igual a I0. Entonces, si yo resolviese esta ecuación con H igual a 0, ya tendría la ecuación y ya tendría la condición inicial, Ipson de 0, Ipson 0. ¿Qué estaría faltando para resolver el problema de control? Estaría faltando la condición de frontera y estaría faltando la condición de control nulo, que Ipson en no tiempo t grande sea 0. Entonces, repito, aquí al resolver esta ecuación de una manera así simple, tendría ya la ecuación, porque estoy considerando H0, y tendría la condición inicial. Y lo que faltaría sería la condición de frontera y la condición de control nulo, que es Ipson de t igual a 0. Solo que esa condición va a estar dentro del espacio, de estos espacios. ¿Por qué? Porque estos espacios son espacios con peso, donde aparecen unos pesos que en el tiempo t va para infinito. Y esta condición, que en el tiempo t va para infinito, forza que Ipson de t sea 0. Y también la definición del espacio hace con que la solución se anule sobre la frontera. O sea, en el espacio está la condición de frontera y la condición de control nulo. Entonces, si yo resolviese esta ecuación abstracta, H de Ipson B, donde acá es 0, habré resolvido problemas de control no lineal, porque tendría la ecuación, tendría la condición inicial, y la condición de frontera y la condición de control nulo estarían aquí dentro del espacio I. ¿Ok? Entonces, yo debo ver que esta función H satisface las hipótesis del teorema de Lusterni, que son estas, ¿no? Que sea de clase C1, continuamente diferenciable, y que la derivada en cero sea sobreyectora. Entonces, lo primero que se comience es que la derivada en cero sea sobreyectora, porque la derivada en cero sobreyectora me lleva a un problema lineal. Probar que la derivada en cero sobreyectora equivale a resolver un problema lineal. Y da para ver aquí, si yo derivo esto de aquí, aquí va a aparecer, como es lineal, Ipson en cero, y la derivada de esto en el punto determinado es botar aquí 0. Entonces la derivada en 0, evaluada en un Ipson B, en 0, 0, evaluada en Ipson B, me va a dar una ecuación donde acá aparecería A de 0, que es constante, y por lo tanto aparecería Laplaciano. Entonces, como no queremos resolver este problema aplicando el teorema de la función inversa a la H, que está dado por esto, el primer paso es probar que H es sobreyector. ¿Ok? La sobreyectora, que equivale a un problema lineal, porque esto de aquí, el 0 va a dar una ecuación lineal. Entonces, ahora sí retornamos a nuestro problema, ya sabiendo lo que queremos probar. Y aquí damos la definición. Bueno, siempre que falo de problema 1, estoy hablando de problema no lineal. El problema 1 para mí es el problema no lineal. Entonces, yo falo problema 1, el problema no lineal, que es el que queremos abordar. Y la idea es aplicar el teorema de la función inversa, como estamos hablando, y en un momento dado vamos a tener ciertas dificultades que van a ser obtenidas debido a que vamos a tener regularidad para el control. El control normalmente no tiene una regularidad grande, es una regularidad en L2. Más en este caso nos vamos a hacer estimativas de tal manera que el control tenga una regularidad mayor. Básicamente esta regularidad con peso en L2. Entonces, ahora sí, vamos a la definición. El sistema 1, que es el sistema no lineal, es nulamente controlable localmente
si existe un épsilon, tal que para cualquier dato aquí en H01 inter H3, con norma en H3 menor que épsilon, existe un control, tal que la solución asociada al control no tiene potencia. Esta es la definición de control nulo local. El control nulo global simplemente es retirar la restricción de tamaño, ¿no? No hay ninguna restricción sobre el tamaño del dato inicial. Esa sería la definición de global. Entonces vamos a probar este problema, de lo cual nulo, control nulo local. Entonces aquí, como está lo que mencioné, que habían dudas, decenas de trabajos, por lo menos importantísimos todos, sobre el problema con la difusión dependiendo de chiste y semilinealidad. Y acá está el resultado principal del trabajo. Dice, bajo las substituciones sobre A va a ser de clase C3 con derivadas limitadas. El problema no lineal, es localmente nulo controlable. En otras palabras, existe un épsilon mayor que 0, tal que para cualquier dato en H01 inter H3, con norma en H3 menor que épsilon, existe un control, tal que la solución asociada satisface 1 y 3. 1 es la ecuación y 3 la condición de control nulo. Entonces, este teorema, como falei, la gente aplica el teorema de la función inversa. Lo primero que debemos hacer es probar que definimos una aplicación H, y una de las cosas para aplicar el teorema de la función inversa es que H' en 0, 0 sea sobreyectora. Más H' es precisamente esto que está aquí. Si yo paso este B al otro lado, ese es H' de 0, 0, H' en 0, 0 evaluada en Ipson B. Y ese es un H cualquiera. O sea, este problema lineal me estaría dando la sobreyectividad del operador H, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, que el operador, la Inch no fala que es eso, más obviamente es probar la sobreyectividad del operador, y vamos a definirlo de ahí a poco, para probar el problema no lineal. Entonces, este es el primer paso, el sistema linealizado, que es la sobreyectividad del operador H. Entonces, probaremos el problema de control nulo. Para probar el problema de control nulo, esta ecuación es una ecuación lineal, no homogénea, porque tiene el termo H. Hay métodos basados en el teorema de las Milgram, que es el que vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, consideramos el estado ayunto. El estado ayunto asociado al problema linealizado. Y lo que queremos probar es esto, ya comenté, que esta ecuación abstracta. Entonces vamos a tratar de resolver el problema lineal. Entonces, en primer lugar, con el problema linealizado, vamos a establecer la desigualdad de Carleman, que ya es muy común para todos vosotros. Entonces, la desigualdad de Carleman, todos sabemos que se basa en una función, en unos pesos, en una función alfa 0 de clase C2, que satisface estas hipótesis. La gente comúnmente llama a función de Fursikov, es llamado debido a que Fursikov y Manulov introducieron al menos la prueba de la existencia. Entonces, introducimos la función alfa 0 de Fursikov. Son funciones cuyos ceros se encuentran dentro de... Los ceros se encuentran dentro de W0, ¿no? El soporte del control. Fuera es positivo. Y con ello introducimos los pesos. Ya estamos botando los pesos que no se anulan en el origen directamente, para no abreviar. Esta es la desigualdad de Carleman con los pesos que no se anulan en el origen. Entonces tenemos la desigualdad de Carleman, que ya es común, que es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, con la ayuda de la desigualdad de Carleman, antes de todo, nosotros vamos a hacer ciertas estimativas, más de frente, y esas estimativas gustaríamos introducir algunos pesos por cuestiones técnicas, que vamos a ver de aquí a poco. Estos son los pesos de Carleman, phi, E a la menos 2 S alfa. Introducimos unos nuevos pesos en base a estas cantidades. Alfa 1 es el mínimo de alfa barra de Chis, y alfa 2 el máximo de alfa barra de Chis. Este alfa barra de Chis es esta cantidad que está aquí, que está definida en función de la función de Fursikov. Y R es una constante, escogida de tal manera que se satisfaga esa hipótesis técnica. R es una constante mayor que la norma alfa 0 en el infinito. Alfa 0 es la función de Fursikov más logaritmo de 2. Esta condición es R, una constante. Entonces, a esta alfa barra de Chis, yo como su mínimo, le llamo alfa 1 y tomo el máximo, alfa 2. Entonces, yo pido una condición técnica, que 2 veces el máximo sea mayor que el mínimo. Esta condición técnica acontece exactamente cuando R es mayor que el logaritmo de 2 más alfa 0. Estas condiciones son se usan bastante, hay varios trabajos
trabajos de Navier-Stokes, feito por el profesor Enrique Guerrero y Manuel López, ya introducen estas ideas de trabajar con pesos donde el mínimo supera al máximo, porque después es conveniente para las estimativas. Y ahí introduzco estos pesos. Este peso ya es conocido, que aparece en la desigualdad de Carleman, este de acá también aparece. Este de acá ya son otros pesos que precisamos porque vamos a hacer estimativas. Entonces, E a la S alfa por phi a la menos 3 medios, E a la S alfa M5 medios, 7 medios, 9 medios y 11 medios. Vamos a fixar, son pesos que estamos introduciendo. Rho 0, Rho 1, Rho Chiu, Rho 2, Rho Chapeu. Cada uno tiene su función específica y van a ser de grande ayuda. ¿Ok? Entonces introducimos estos pesos y tenemos que en base a esta desigualdad técnica, que alfa 1 el mínimo y alfa 2 el máximo, 2 veces el mínimo mayor que el máximo, rápidamente se verifica esto, ¿no? Que a la S alfa es menor que esto, pues es el máximo, y es menor que esto, que es el mínimo, ¿no? Y además, o máximo es menor que 2 veces el mínimo, ¿no? Porque tenemos esta condición. Entonces tengo esta condición. Y aquí está el teorema principal del problema de control nulo lineal. El teorema principal del problema de control nulo lineal dice que es en las hipótesis sobre H siguientes, Rho 0 por H en L2, Rho 2 por HT en L2 de Q, y H0 y H1. Entonces el sistema lineal 4, cuando hablemos de 4, nos vamos a referir al problema lineal. El problema lineal es el problema 4, ¿ok? Con términos no homogéneos. Entonces, si el H, que es el termo no homogéneo, en esta hipótesis, Rho 0 H en L2, Rho 2 HT en L2 de Q, H0 en H01, entonces el sistema lineal es nulamente controlable. Mas no precisamos simplemente el control nulo del sistema lineal, no precisamos que él tenga mucha riqueza, debido a que él va a ser fundamental para probar el problema no lineal. Entonces solo el control nulo no bastaría. Queremos que haya control nulo, más que el estado y el control sean bastante regulares, porque eso así vamos a poder abordar el problema no lineal. Entonces, acá decimos con más precisión eso. Más precisamente, para cualquier dato Ipson-0 en H3 inter H01, existe un control B con esta regularidad. Rho Chiu B en L2-0T, H01 inter H2, y Rho Chiu BT en L2 de Q. Y estados asociados, miren la regularidad del estado. Laplaciano Ipson T, con este peso, son los pesos que introducimos. Rho Chiu, supremo de Laplaciano finito, y supremo de gradiente finito. Este es el peso Rho Chiu que introducimos, y este es el Rho Chapeu y este Rho Chiu. Son los pesos que introducimos aquí, ¿no? Rho 0 son los pesos de Carleman, Rho 1 y es un peso intermediario, ahí está Rho Chiu, es este, y Rho Chapeu es este. Y acá hay otro peso intermediario. Entonces, este es el teorema de control nulo del problema lineal, que da bastante regularidad, tanto al control como a la solución, que es el que nos va a permitir después resolver el problema no lineal. Veamos que en el problema no lineal precisamos de esta regularidad. En su momento, de aquí a poco voy a fixar. Entonces ahí la idea, en primer lugar, lo primero que se va a hacer es probar la regularidad del control. Después de probar la regularidad del control, se prueba la regularidad del estado, ¿no? Porque el teorema tiene dos cosas. Primero dice que existe solución y hay una regularidad para el control, y también una regularidad para el estado. Entonces primero nos preocupamos con la existencia del problema, en primer lugar. La existencia de solución, después la regularidad del control, y después con la regularidad del control, la regularidad del estado. En esas 3 etapas que la vamos a ver de forma rápida. Entonces, ¿qué se hace? Estos son argumentos más o menos estándar. Se define P0 como la función de clase C2, tal que W es 0 en la frontera, W contido en W1. W1 es una regularización del control, donde está soportado el control, y define esta forma bilineal. A de W Chiu, la integral sobre Q de Rho a menos 2, L estrella de W por L estrella de W Chiu, más esto que está aquí. Aquí L estrella, nosotros para facilitar le damos nombre, ¿no? A este operador lo llamamos L. Y su adjunto es el estrella. Con el estrella está denotando esto que está aquí, ¿no? Para no estar escribiendo, el estrella de phi, y este es el de phi.
Entonces estamos definiendo en P0, que son estas funciones, esta forma bilineal. Esta forma bilineal en base a la estrella de W, ¿no? La estrella de W sería WT menos A de 0 Laplaciano de W. Y acá sería WT menos A de 0 Laplaciano de W. Más esto de aquí, arroz 0 de menos 2 W. Estos son los pesos que ya definimos anteriormente. Se verifica usando la desigualdad de Carleman que este es un producto interno. Es una prueba que se usa la desigualdad de Carleman y es un producto interno sobre P0. Entonces, con ese producto interno en P0 definimos la completación con respecto a ese producto interno. Entonces, P es la completación de P0 con respecto a ese producto interno. Y ahí, ya teniendo P, que es la completación de P0 con ese producto interno, ahí definimos una forma lineal. Una forma lineal, que es esta de acá, lineal continua. Y esta forma bilineal, observen, como es el producto interno, P es la completación de P0, como es el producto interno. Entonces, de forma automática, por ser el producto interno que genera este espacio P, él es una forma bilineal, simétrica, continua y coerciva. ¿Por qué es coerciva? ¿Por qué? Porque el producto interno es el mismo, ¿no? Es el mismo el producto interno. Entonces es coerciva por ser el mismo producto interno que genera la norma en P, ¿no? P es P0 con respecto a la norma generada por él. Entonces, de por sí mismo, esta forma bilineal es simétrica, coerciva y continua con respecto a P porque él es el producto interno que genera P. Y esta es una forma lineal con respecto a P. Para probar esto se utiliza la observabilidad de la desigualdad de Carleman. Entonces, con eso se verifica rápidamente que P está contenido aquí, en C0T menos delta K01, y ahí este problema tiene solución, por el lema de Milgram, porque eso tengo que es una forma bilineal, simétrica, continua, coerciva, en P, y esta es una forma lineal en P. Entonces, por el lema de Milgram, existe un único phi en P solución de este problema. Con este phi, que es la solución única, resolvemos el problema de control lineal. ¿Quién sería el control? El control es esto. ¿Y quién sería el estado? El estado es esto de acá. Para verificar qué es el control y el estado, es simplemente sustituir aquí. La Yanchi sustituye aquí, y de aquí sale que precisamente es la solución, obviamente en su forma de transposición. Es la solución escrita en la forma de transposición. Entonces se verifica que B, Gibson, definida de esta manera, en base a la solución de este problema, es la solución y el estado. Es el estado y el control del problema. Entonces aquí prácticamente ya probamos, con esto ya probamos la existencia de la solución y el control que satisface esta condición. Y ainda más, simplemente sustituyendo aquí Lipson por esta fórmula de aquí, deducimos esta estimativa. Esta estimativa. O sea, el Ipson, existe la solución Ipson B, y ahí la tengo una estimativa, que es la integral sobre Q de ρ cuadrado Ipson cuadrado, más la integral de ρ0 cuadrado B cuadrado finita. O sea, tenemos una estimativa para el control, que está en L2 con este peso ρ0. Y para Ipson, que está en L2 con este peso. Entonces, tenemos la primera etapa, que ya tenemos la solución, más solamente que con un peso, con una regularidad pobre. La solución es por transposición, y lo que queremos ahora es un poco más de regularidad. Entonces, primero, veamos esta regularidad de esto de acá que estamos probando ya en el lema, ¿no? Entonces, queremos ver que el control tiene esta regularidad mayor, que es esta regularidad, ¿no? Esta de acá. Malayenchi ve que el control, en la verdad, es la función C. Y si la Yenchi ve, C es esto. C es esto. Entonces, uno consigue probar que C, con este peso que está aquí, menos Laplaciano de Rothschild de C, es toda esta expresión, que son 4 termos, J1, J2, J3, J4. La Yenchi meche algébricamente con estos termos y probamos que cada uno de estos está en L2. Para probar que cada uno está en L2, usamos ya esta información. Es información que tenemos sobre Ipson y B. Y observen que este peso, el cual estamos aplicándole a B, es un peso menor que ρ0. Es menor que ρ0, es un peso Rothschild. Rothschild, que es este acá, ¿no? Rothschild. Entonces vemos que Rothschild por C satisface esta regularidad, que está en L2. Cada uno de estos termos está en L2. Entonces, y ahí nada más se anula la frontera y en el tiempo T, Rothschild de T es 0. Entonces podemos aplicar teorema de regularidad de problemas parabólicos, ¿no? Un operador parabólico
con termo L2, con dato inicial 0. Su regularidad exactamente es esta. L2 0T haga 0,1 inter haga 2, ρ por 20 en L2. Bueno, la verdad es con C, más a partir de C podemos inducir que eso vale para B también. ¿Ok? Y tenemos la regularidad del control. Tenemos la regularidad del control. ¿Ok? Entonces, de esta manera sale la regularidad del control. Entonces ya tenemos una parte del lema que ya probamos, y volvemos al teorema de control nulo lineal. Ya probamos que existe un control y un estado, y que el control tenga esta regularidad. El control. No precisamos que el estado también tenga esta regularidad, el estado. Entonces, para probar que el estado tenga esa regularidad, ahí vamos a ir a estimativas de energía, y hacemos estimativas de energía como los pesos que hemos definido, son pesos diferentes que van a ir variando. Con la primera multiplicamos por ρ cuadrado e integramos en omega. Después hacemos estimativa multiplicando por ρ cuadrado ipsilon t, integrando en omega. Después por ρ cuadrado laplaciano de omega, laplaciano de ipsilon, integro en omega. Y así. Observen que estas tres primeras estimativas, yo lo llamo estimativa 1, la verdad hay tres, son estimativas en base a estas cosas. Más estas cosas ya conocíamos. Por ejemplo, ρ0 cuadrado b, todo esto de acá ya es dado, ¿no? Porque cuando la Yanchi prueba el problema de existencia, ya tiene esa regularidad para b y para x. Entonces, aquí tenemos todas esas hipótesis. Para nada usamos la regularidad del control, por enquanto. Aquí también. Son cosas que ya tenemos y no hay regularidad del control, y para eso de acá también. ¿Para qué precisamos la regularidad del control? Porque la Yanchi es más estimativa, derivamos ahí del problema linealizado. Y al derivar, ahí sí aparece la derivada del control. Y aparece una condición sobre la t. Para esto precisamos estimativas, sí, de regularidad del control. Y ahí cuando hacemos las estimativas, observen, ahí sí aparece ya las condiciones de la regularidad del control que hemos pedido. Que sería esta. Hacemos otra estimativa con esto, también aparece la condición de regularidad del control. Entonces, la regularidad del control precisamente me va a dar la regularidad ya del estado. Del estado, que es la regularidad, precisamente esta que estamos mencionando, no teorema. ¿Ok? Entonces, primero existencia, después regularidad del control, y con esto, con estimativas de energía, conseguimos regularidad del problema de control. Del estado. Entonces, ya teniendo eso de ahí, ya tenemos el problema lineal. Ahora partimos por el problema no lineal. Ya hemos resolvido el problema lineal, con bastante regularidad alta, y ahora partimos para el problema lineal, no lineal. Entonces, ahora sí vamos al problema no lineal. Ya había dado un comentario que ese problema lineal era la derivada de un operador entre espacio de Banach. Y observen simplemente, esta es la aplicación que habíamos definido. Acá ipsilon b es esto de acá, ipsilon t, que era la ecuación, y la segunda componente era ipsilon de 0. Más la ecuación, obviamente es una ecuación altamente no lineal, ¿no? Proceso difusivo no lineal. Entonces, como yo voy a definir una aplicación de entre dos espacios de Banach, estos espacios de Banach no pueden tener esta condición no lineal como definición. Entonces, el espacio ipsilon, obviamente, tiene una aproximación lineal de esto de acá, ¿no? Tiene que ser cosas lineales, porque ipsilon y z tienen que ser espacio de Banach. No puede ir la no linealidad que define acá. Entonces, votamos cosas lineales, la linealización, en todo caso, y votamos peso sobre el control, la linealización, peso sobre el estado, y acá está, esto sería el H, esto sería el HT, en las condiciones con peso, son cosas lineales para que esto defina un espacio vectorial. Y la Yanchi define una norma, de tal manera que todas esas hipótesis votamos, las hipótesis que votamos en el espacio, todos hacen parte de la norma, con lo cual lo torna un espacio de Banach. Es el espacio de llegada, el espacio de partida. Y el espacio de llegada es natural usar estos pesos, debido a que son las condiciones que vamos a precisar, y ese sería el espacio de llegada, F. Y el espacio C no es otra cosa que F, producto cartesiano con, estamos aquí en bajo, más F producto cartesiano con H01 inter H3. Entonces ya tenemos el espacio ipsilon y el espacio t, y acá está la aplicación que habíamos comentado, ¿no? Entonces lo que queríamos, ahí viene el teorema de la función inversa que vamos a aplicar precisamente para resolver. Y acá está una de las partes más finas y más cruciales del trabajo,
que es, que es la buena definición y continuidad, que es la buena definición y continuidad. Entonces, lémbrese que acá, ¿cómo está definido acá? Acá está definida la primera componente de la ecuación, y la segunda es y de cero. Debe caer en C. Más en C debe tener todas estas propiedades, o sea, en lugar de Y, yo debo botar toda esta cosa, con peso ρ cero, todo esto de acá su derivada, con peso ρ 2, y todo esto en cero, debe ser finito. Entonces, porque ese es el espacio de llegada, F. Entonces, todo esto debe satisfacer la propiedad para estar en F. O sea, todo esto multiplicado por el peso ρ cuadrado debe ser finito, con su derivada, porque ese sería Y, ¿no? Todo esto sería Y. Su derivada por la norma, por el peso ρ 2 al cuadrado integral sobre que debe ser finito, y esto de acá tiene que ser finito. Eso significa la buena definición. Y esa es una de las partes más finas del trabajo, porque eso se repite también en la diferenciabilidad. La estrategia usada aquí es la misma estrategia usada en la diferenciabilidad y en la continuidad. Entonces, al probar la buena definición ya es factible ver que todo eso va a funcionar bien dentro de la diferenciabilidad, o problema para cero mismo, la continuidad también. Entonces veamos, aquí está, acá, esta sería la primera componente con peso ρ cero, la segunda, la primera componente de acá, que es todo esto, con peso ρ cero, todo su derivada con peso ρ 2, eso en cero, todo esto en H 0,1, todo esto es la condición para que esté en el espacio de llegada a C, ¿no? La función acá, para que caiga a C. Entonces, estas son las partes más finas, porque nosotros tenemos que probar que estas integrales son finitas con peso, porque esa sería la buena definición de acá. Solo que tenemos que usar de alguna manera, ¿qué cosa? La hipótesis del espacio Y y también lo que hemos probado, el problema lineal, las hipótesis sobre el problema lineal. Entonces, lo primero que hacemos es girar y sumar a de cero para usar las hipótesis del espacio. Entonces, giramos a cero, más le sumamos a cero. Entonces, acá giro y sumo. Acá también, en la derivada, le chimo a cero y también le sumo acá a cero. Giro a cero y sumo a cero, giro a cero y sumo a cero. Y este sí lo dejo de la forma como está. Entonces, esto de aquí, de por sí ya es finito, porque es condición sobre el espacio. El espacio ya tiene esta condición, que es una cosa lineal. Esto de aquí también es una condición sobre el espacio. El espacio ya tiene esta condición. El espacio tiene esta condición. Todo esto finito, la norma, ¿no? Entonces, al girar y sumar las cosas lineales, tengo termos que ya están en el espacio, que son finitos, y este de acá, ahora lo que faltaría analizar son estos termos de acá, que son los termos no lineales. Y ahí está una de las partes más finas del trabajo, abordar aquí, porque aquí lo que tenemos que hacer es uso precisamente del teorema de regularidad. Porque si usted observa, nos estamos pidiendo elementos Y tal que satisfacen toda esta condición. Entonces, esto es como si fuese un H. Toda esta cosa es un H, acá sería HT. Entonces, si todo este es un H, este es un HT, todo lo que hemos probado, el problema de control lineal, está valiendo para estas funciones Y, ¿no? Entonces, vamos a la, queremos probar que eso es finito y que eso es finito. Vamos a ver uno de ellos simplemente, este de aquí, por ejemplo, este termo que está aquí. Probar que esto es finito, con peso ρ cero, ahí la Yenchi hace las contas del caso y llegamos a este tipo de cosas. Entonces, observen, fíjate, probar una cosa de este tipo. Y cuadrado, este valor absoluto, laplaciano de y cuadrado, y la integral de c ρ cero cuadrado. Tendría que la gradiente de y a la cuarta. Tendría que probar que ese es finito. Aquí ven la hipótesis técnica que n es menor o igual que 3. Debido a que si n es menor o igual que 3, haga 2 de omega está inmerso en el infinito. Y ahí, utilizando esta inmersión fuertemente, empezamos a manipular estos termos. Esto le llamamos K1, K2, y empezamos a manipular, y cuando manipulamos, por ejemplo, K1, observen que la Yenchi llega a una expresión de K1, en la cual aparecen precisamente termos que ya hemos manipulado convenientemente en las estimativas en el problema lineal, ¿no? Disculpa. Aparecen este tipo de cosas que nos tenemos. Nos tenemos de aquí.
Tenemos este tipo de cosas. Entonces, este tipo de regularidad es lo que vamos a usar para probar la boa colocación, la boa definición. Entonces, por ejemplo, regresando rápidamente, aquí, en este termo, ahí manipulamos, por ejemplo, aquí utilizamos alguna propiedad sobre el supremo y el laplaciano, que sería aquí, más va a aparecer algunos termos redundantes, y aquí es donde se utiliza esa hipótesis que dos veces el máximo tiene que ser, perdón, dos veces el mínimo tiene que ser mayor que el máximo, porque aparecen unos restos de potencia que tienen que ser limitados. Entonces aquí también se utiliza bastante esa hipótesis técnica que dos veces el mínimo es mayor que el máximo, cuando hago la estimativa para estos términos. Y esas estimativas obviamente llegan a una cosa de este tipo. El otro termo, misma cosa, uno llega a una cosa de este tipo, que es finito ya, porque hemos visto en el problema lineal. Y la misma cosa para el termo con derivada, eso que son un poquito más complicados porque aparece este tipo de cosas. Hay que manipular algébricamente desigualdades de una manera un poco más fina, más obviamente todas ellas van a llegar a utilizar la hipótesis de regularidad que hemos obtenido con respecto a problema linealizado, ¿no? La regularidad del control, la alta regularidad del control. Esto, por ejemplo, ¿no? Esto de acá es finito y esto de acá es finito. Y acá apareció un termo que era limitado, que tenía que ver con dos veces el máximo menos 6 veces el mínimo. Por la hipótesis sobre el máximo y el mínimo, todo esto de acá es una exponencial negativa que supera esto. Hay un hospital en la vida, un hospital, una determinación. Entonces está limitado debido a que el mínimo, dos veces el mínimo es mayor que el máximo. Acá hay una limitación, y limitando ese tipo de cosas, lo que queda, estos dos termos que están aquí, son precisamente estos dos termos que están aquí, estos. Entonces, en todo instante, el teorema de control nulo del caso lineal es altamente usado. Entonces, la buena definición es básicamente esa, es una de las partes más cruciales del trabajo, y ahí ven la continuamente diferenciable. La continuamente diferenciable es estándar, y las partes más finas es las partes donde precisamente hay que usar este tipo de estimativas que ya se bien la buena definición, que van a ser usadas en algunos términos, ¿no? Y eso lo va a pasar porque es más o menos estándar. Aquí ven la última parte para el teorema de Gliss-Kernig, que es precisamente probar que la derivada es sobreyectora. Probar que la derivada es sobreyectora, precisamente acá calculamos, hicimos la conta, la derivada precisamente iba a dar esto. Y la derivada, y sustituyendo la dirección y línea b línea por y, precisamente la derivada es este de acá, que era el problema linealizado. Y ya lo abordamos. Y la solución del problema linealizado inclusive me dice el tensolución dentro del espacio Y, ¿no? Porque todas esas hipótesis que obtenemos de regularidad son las hipótesis que pide el espacio Y. Entonces, con eso estaría probado la derivada de sobreyectora. Con eso estaría probado el teorema de control nulo no lineal, usando el teorema de la función inversa de Gliss-Kernig, ¿no? Que sería el teorema, de ¿ok? Pues bien, eso es lo que quería hablar para ustedes. La verdad, he obviado algunas cosas porque son contas bastante grandes, más he tratado de pasar la idea objetiva, que me parece que es lo más claro, lo más importante. Eso es lo que quería hablar para ustedes.